las 8:38 y después de haber hablado sobre temas de salud pública, corresponde hablar sobre política, y es política esta convocatoria que ha recibido la ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, que tendrá que presentarse ante el Pleno del Congreso este jueves, que podría inhabilitarla. ¿Por qué? Por no haber hecho efectiva una investigación fiscal que ya abrió contra el presidente Vizcarra primero, contra el presidente Pedro Castillo después, dando una interpretación que fue original en su momento al artículo 117 de nuestra Constitución, que define los casos por los que el presidente puede ser acusado y que no incluye en esos casos la corrupción. Mucho se ha hablado de que hay que modificar este artículo 117. Lo concreto es que nunca se había sometido a investigación a un presidente de ejercicio hasta que lo hizo la señora Zoraida Ábalos. Explíquenos qué es lo que hizo, por qué procedió a suspender esa misma investigación que usted abrió y qué es lo que se le reprocha ahora. Y es la razón por la cual corre el riesgo usted de ser inhabilitada por 5 años por los miembros de nuestro Congreso. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por el espacio que me están brindando para aclarar justamente esta situación. Efectivamente, pretenden inhabilitarme. Tenemos un problema con el micro, si nos ayudan, con el micro de la doctora. Ahora Okay. sí. Se me pretende inhabilitar porque dicen que he infringido el artículo 159 en su inciso 4. ¿Qué dice ese artículo? Es deber del Ministerio Público investigar desde un inicio, que fue lo que yo hice. O sea, pretenden inhabilitar a la primera fiscal de la Nación en la historia que abrió investigación a 2 expresidentes por delitos cometidos en su función, en sus funciones. Vamos a solucionar este impasse con la doctora Ábalos y regresamos para hablar de su situación y de lo que podría ocurrir este jueves en el Congreso de la República. 8:43, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha denunciado a la doctora Zoraida Ábalos por infringir el artículo 159 de la Constitución Política. Este dice en el numeral 4 que el Ministerio Público debe perseguir el delito. La doctora Ábalos, en enero del año 2022, abrió investigación al expresidente Pedro Castillo por los casos Petroperú, Tarata y por los ascensos militares y policiales. Sin embargo, suspendió las diligencias luego de alegar de que no se podía ejecutar mientras éste se encontrara en el poder, plazo que culminaba en ese momento, se creía, en 2026. Y esta es la sensación que ha quedado en general, que usted abrió la investigación, pero que de pronto dijo, no puedo hacer nada más cuando las evidencias para la población eran abrumadoras. Efectivamente, esa es la narrativa que se creó, pero justamente gracias por el espacio que se me da, porque fíjense ustedes, los hechos sobre la situación irregulares que había cometido el presidente Castillo se suscitaron en el mes de noviembre, recuerden ustedes. Y yo el 10 de noviembre inicio la investigación contra, mi hipótesis, la investigación se inicia contra el ministro Ayala y contra el secretario Bruno Pacheco. Y comienzo a investigar y en menos de 2 meses, y en esos 2 meses, yo inclusive llamo a declarar como testigo al expresidente Castillo, porque él como imputado, como procesado se puede negar, como testigo no. Un 28 de diciembre se le llama a declarar, incurre en una serie de contradicciones y de esa investigación que empieza el 10 de noviembre, en menos de 2 meses, el 4 de enero del 2022, decido, habiendo encontrado elementos que merecen ser investigados, decido presentar la denuncia constitucional contra él. O sea, en ningún momento me rehusé a investigarlo. Ahora, el tema fue, ¿por qué puso? Se abre investigación, pero se suspende. Y ahí decían como que el hecho se había quedado. Mentira, señores. No se investiga a las personas, se investiga hechos que involucran a personas. Yo decido investigar a los altos funcionarios y a las personas del entorno del señor Castillo. Y en base a eso llego a determinar que hay elementos para denunciar. Jamás estuvo detenida esa investigación. De acuerdo, doctora Ábalos, ¿por qué entonces luego su sucesor tiene una interpretación distinta? Pablo Sánchez asume el cargo y abre nuevas carpetas contra Pedro Castillo porque interpreta que si se lo dejaba culminar el gobierno, este podía borrar las pruebas que lo incriminaban de encabezar una organización criminal. ¿Qué pasó ahí? Hubo 2 interpretaciones distintas. A ver, la posición jurídica del Ministerio Público, tenemos 42 años de vida institucional. Durante 39 años, eso fue el antes, todos los fiscales de la Nación, todos, incluyendo el doctor Pablo Sánchez también,
todos eran de la opinión de que no se podía investigar a un presidente por delitos cometidos en su mandato, todos. Yo rompo esa posición jurídica en el año 2020 justo contra el expresidente Vizcarra. ¿Por qué? Porque me llega una investigación y yo veo que hay elementos que ameritan una denuncia, que sea investigado. El Bacurá Gate. No, perdón. Con el caso de Swing. Correcto, Richard tiene razón, sí. El caso Swing. Rompo esa posición y en esa denuncia que presento contra el expresidente Vizcarra en el 2020, dejo ciertos estándares. No se puede también por cualquier cosa denunciar a un presidente. Se tiene que denunciar cuando hay, por ejemplo, unas investigaciones que de alguna manera dan evidencias de que hay hechos para investigar, ¿no es cierto? Esa investigación la hago en el 2020 y repito lo mismo por principio de igualdad en el año 2022, el 4 de enero, como le acabo de explicar, y abro investigación. ¿Qué significa, por favor, abrir investigación? Que no permito la impunidad. Antiguamente era, en una página y media decían, en base al 117, no se puede abrir investigación contra un presidente. Y eso significaba que no podías investigar al presidente ni cuando estaba en funciones ni cuando ya no estaba. Pero abrir una investigación y suspenderla, en mi caso, yo ¿no lo es que... contradictorio? No, es que le estoy explicando que la investigación ya había empezado en noviembre. La investigación no se investigaba solamente a Castillo, sino a todas las personas involucradas. Yo ya había empezado la investigación, de tal manera que cuando la señora Patricia Benavides ha llegado, yo le he dejado un camino hecho. Y algo que no se quiere reconocer es que yo abrí un camino que nadie había abierto. Porque si yo no hubiera abierto ese camino, no hubieran podido. Porque la posición era archivar liminarmente, ¿no? Todos habían archivado. Por el artículo 117. Por el artículo, claro, no porque a mí se me ocurría, por el artículo 117 de la Constitución. Lo archivó la doctora Laíse Chaís, archivó 2 casos contra Alan García. El doctor José Antonio Peláez, 2 casos. Ni siquiera se abrieron esas investigaciones. No se abrían, no se investigaba nada. Se cerraba de plano. Eso significa liminarmente, porque hay 2 formas de archivar. Usted me presenta una denuncia, yo investigo 1 año, 6 meses y llego a la conclusión de que no hay archivo. Pero hay otra forma, liminar. Acá el 117 dice que no se puede y no se puede investigar y nunca se investigó. La posición que yo asumo, no, yo creo que eso es un precedente positivo, porque de aquí en adelante sepa la ciudadanía que ningún presidente, por actos que cometa, ¿no?, alguna irregularidad, algún acto de corrupción, va a quedar impune. Claro, y hay que precisar, perdón, que Pablo Sánchez abre nuevas carpetas, ¿es correcto? Claro, es que fueron nuevos hechos. Acuérdense que mi mandato mi gestión acaba el 22 de marzo del año 2022 y se siguieron suscitando nuevos hechos. Fernando. Ahora, acá lo que parece grave es que desde su caso, si es que esto viniese a concretarse, significaría que si hay una mayoría política hostil contra un juez supremo porque vota en un cierto sentido, contra un fiscal supremo porque toma tales y cuales decisiones, es ahora la mayoría política que decidirá sobre la justicia. Eso es lo grave. Ahora, en su caso, esto es tanto más chocante que usted ha presentado más denuncias constitucionales cuando fue fiscal de la Nación que nadie, y contra gentes poderosas, ¿no? Así es. Contra parlamentarios, contra dirigentes partidarios, son más de 40. Entonces, 43. Estamos ante el riesgo de ver una actitud vengativa políticamente. Nos contesta sobre este tema, por favor, después de una breve pausa. Son las 8:53, estamos conversando con la ex fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, que el jueves debe presentarse ante el Pleno del Congreso para hacer frente a una denuncia constitucional. Su caso va más allá de usted misma, porque estamos ante la posibilidad de que la institución más desacreditada que nuestro país, que es el Congreso, que ni siquiera permite investigar a sus miembros llamados niños, se permita investigar ahora a una ex fiscal de la Nación de la misma manera que hará con jueces, ¿por qué no?, jueces constitucionales y miembros de la Junta Nacional de Justicia. Señora Ábalos, ¿qué va a contestar usted en el Congreso cuando se le reprocha haber faltado a sus funciones y en buena cuenta haber sido cómplice de gobernantes corruptos? Bueno, como les expliqué, yo no tengo nada que temer porque estoy segura que yo no he infraccionado ningún artículo de la Constitución. Además, soy la primera fiscal de la Nación que ha denunciado, como le digo, no he permitido que haya impunidad. Pero lo grave, señores, lo grave de esto es la señal que está mandando un sector del Congreso, en mi caso, un sector del Congreso que pretende inhabilitarme. ¿Por qué? Por cuestiones políticas. O sea, la señal es, si tú,
fiscal suprema, vocal supremo, no te alineas a mis intereses políticos, esto es lo que te puede pasar, ¿eh? Te destituyo, te voto. Eso, señores, es grave, porque quiebra todo ¿Cómo llega a la conclusión de que aquí hay un móvil quiebra político? todo orden constitucional, Mávila, disculpa, Sí. porque de alguna manera debilita, quebranta ese equilibrio de poderes que debe haber, que es el sustento de una democracia firme. Por otro lado, es una amenaza contra un sistema de administración de justicia que es el pilar fundamental, es la esencia de la democracia. No, en eso estamos de acuerdo. Lo que ha dicho Fernando es sumamente importante. Aquí no es un asunto de votos. Es decir, con el poder de los votos no se puede hacer y deshacer en otras instituciones. Se deja un precedente realmente serio y delicado. Pero la pregunta concreta es, usted ha dicho que hay un móvil político. ¿Qué políticos? Hay un sector, acuérdense que yo he denunciado, yo he hecho en mi gestión 43 denuncias constitucionales, versus las anteriores fiscales, lo más que hicieron fue 3 denuncias constitucionales. Correcto. ¿Qué es una denuncia constitucional para que me entienda el público? Una denuncia constitucional es aquella denuncia que se hace solamente contra altos funcionarios, llámese ministros, congresistas, vocales o fiscales supremos. Ha denunciado generalmente por actos de corrupción, ¿no? Que me llevan a hacer toda una investigación, hago una investigación y cuando veo que hay elementos de convicción para enfrentar la denuncia, la presento. Esas 43 denuncias, la gran mayoría de las denuncias que he presentado han sido archivadas por el Congreso. Por ejemplo, he presentado denuncia contra el ex contralor Edgar Alarcón, 3 denuncias, con un sustento fuerte de peritajes no hechos por mí, hechos por la Contraloría General, archivada por el Congreso. Denuncias contra el señor Héctor Becerril, fueron archivadas. Denuncias contra Jorge del Castillo, Velázquez Quején, archivadas. Denuncias contra el expresidente Merino por el caso Inti, Brian, archivada. Eso me ha generado, ¿no? Se me han abierto muchos enemigos, muchos frentes. Esto para mí, señores, es un linchamiento político, pero no lo vean como un ataque a Zoraida Ábalos. Yo creo que es más que eso, es un ataque al sistema de administración de justicia, a la autonomía y a la independencia que debe reinar en un sistema de administración de justicia. Pero supongo que en un Congreso plural, como es el nuestro, pese a todo, se elevarán voces del sentido común y del rigor judicial, ¿no? Yo espero, porque esto no es un tema, desgraciadamente en el Congreso las cosas a veces no se dan en base a la razón jurídica, sino en base al voto, pero yo espero y confío de que se levanten voces que entiendan que es deber de nosotros, es deber, por ejemplo, de un fiscal, lo dice mi rey de carrera fiscal, respetar y hacer respetar la Constitución. Y yo hice respetar la Constitución. La Constitución, que dicho sea de paso, defendían muchos juristas, Javier Vallerriestra, Chirino Soto, Aníbal Quiroga, Iguren, que decían que el 117 tenía que respetarse. Razón por la cual, ustedes recordarán, no me dejarán mentir, inclusive hay proyectos de ley para agregarle 2 supuestos justamente al artículo 117 que nos permitan investigar. No había eso. Por eso yo no entiendo cómo es posible que a la única fiscal que investigó a 2 expresidentes en funciones, Martín Vizcarra, que tanto decían que yo tenía amistad con él, yo lo investigué, señores, yo abrí investigación con él. Y el caso Vacuna Gay, yo también lo investigué. Por otra parte, en el informe de la CIDH, que ha irritado tanto a algunos, yo no entiendo por qué, se reprocha y se advierte del riesgo de que el Congreso legisle en materia del Poder Electoral y Poder Judicial, invadiendo jurisdicciones. Eso figura en CIDH. Es que es grave, señores, es grave. No podemos atentar contra el equilibrio de poderes, no podemos atentar contra la autonomía e independencia de instituciones que tienen autonomía. No lo podemos hacer. Eso sí es grave, porque da una señal amenazante. Hoy es Zoraida Ábalos, mañana serán cualquiera de ustedes. ¿Ha discutido esto con sus colegas de la Junta de Fiscales Supremos? Sí. ¿Y cuál es la posición que tienen ellos? Que son poquitos, creo que son 4, ¿no? Somos pocos. ¿El doctor Pablo Sánchez o la doctora Benavides? Claro, y el doctor Juan Carlos Villena. Sí, yo pedí, ¿no? Saquemos un comunicado. Desgraciadamente salió un comunicado bastante tibio. ¿Siente que no la están respaldando? Me hubiera gustado un comunicado más contundente. Más contundente. Porque hoy, como le digo, hoy es conmigo. Mañana es con cualquiera de ellos. Bueno, doctora Zoraida Ábalos, ese comunicado que usted encuentra un poco tibio, ¿qué cosa decía? ¿Qué argumento daba? Que no se podía ir en contra de los criterios funcionales, los criterios jurídicos, ¿no? Pero acá lo que está en riesgo, señores, es la autonomía y la independencia de las instituciones como Ministerio Público, Poder Judicial, ¿no?
Queríamos aprovechar su presencia en nuestros estudios, además, para preguntarle por la situación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, que están siendo investigados por la Fiscalía en el frente interno. ¿Cuál es su posición sobre esa investigación? Bueno, ellos no están siendo, hasta donde he visto por los recortes periodísticos, por la Autoridad Nacional de Control, que es una autoridad. De acuerdo. Hacemos la precisión. ¿Tiene una opinión sobre ello? No lo sé, porque no sé por qué le han abierto investigación. Lo único que he visto en los periódicos, no he conversado con ellos. José Domingo Pérez está postulando, ¿no?, para ser juez, pero él mantiene ahora su cargo en la Fiscalía, al margen del resultado que obtenga en este concurso. ¿Es correcto? Sí. Sé que está postulando, es lo que los medios han comunicado, está postulando para ser juez. ¿Y tiene usted algún comentario por lo que se ha percibido como una demora exagerada de los casos Lavallato? Mire, hasta donde cuando yo era de FENEL, hasta donde yo sabía, las razones que escribían era de que las defensas, ellos actuaban contra defensas muy calificadas, ¿no? Y eran un grupo pequeño ellos contra defensas muy calificadas de las otras partes y que dilataban los procesos, ¿no? También es verdad de que a veces en los juicios orales la carga que tiene el Poder Judicial es grande y se está pidiendo que haya más salas. También es verdad todo eso. Y antes de despedirla, ¿qué pasa si el Congreso finalmente consigue los votos? Esta corriente en el Congreso que la pretende inhabilitar consigue los votos. ¿Cómo queda usted su situación? Bueno, ese es el problema. Pues, o sea, si yo, el mensaje es este, ¿no? La amenaza es este. Si no te sometes, no te alineas a mis intereses políticos, eso es, te voto, te inhabilito. ¿En la práctica qué significa a la votarla? Calle. Votarla, claro. 42 años de trabajo, votarme. Injustamente. Porque recuerden ustedes, no hay ningún fiscal de la Nación de los que han archivado casos de presidente que haya sido. A mí me parece raro, por ejemplo, que la doctora Gladys Echaíz, que es una de las que sustenta esta denuncia, sí, ella archivó 2 casos contra el expresidente Alan García y que yo sepa, nunca la han denunciado. Porque a mí sí. Bueno. De acuerdo. Ha quedado claro su punto de vista, doctora Ábalos. Le agradecemos muchísimo que haya compartido con nosotros estas explicaciones, especialmente a la ciudadanía, sobre todo, Fernando, el peligro de la intromisión de la política en la administración de justicia, la falta de respeto a las decisiones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero el respeto por la independencia de las instituciones está consagrado en la Constitución. Es el pilar, la columna vertebral de un sistema democrático que se respete. Y estamos ante el riesgo, como dices tú, efectivamente, de que un cierto grupo en el Congreso pretenda imponer sus criterios políticos y sancionar a jueces y fiscales que no se alineen con esa posición. Es un riesgo grave que atenta contra nuestra democracia, como tú lo has dicho, Mávila. Veremos el jueves qué cosa pasa, seguiremos el debate con enorme interés, escucharemos sus argumentos y los de sus abogados, ¿no? Así es. Ya con su abogado, usted muy bien. Eso es el jueves en el Pleno del Congreso de la República. Nos vamos a la pausa a las 9:02, pero regresamos con mucho más en Ampliación de Noticias.